Buenas noches, Iglesia del Señor. Dios les bendiga. En esta hora que estamos en este instante delante de ustedes y delante de Dios, queremos hablar de un tema bien interesante que tiene que ver con desde el momento que nosotros nos dispusimos como iglesia para construir un templo para Dios. Algunos dirán de pronto, ¿qué tan interesante puede ser contar esta historia? Recuerden que esas son vivencias, las cosas que más decimos y hablamos en este espacio de tiempo de los días miércoles son vivencias, y mucha gente no sabe ni conoce cuál ha sido la trayectoria, cuál ha sido la historia que ha tenido el Ministerio Fuente de Vida con el templo que actualmente tenemos. Y yo creo que de todo lo que voy a contar a usted le va a ayudar para su visión, para sus sueños, para saber de dónde venimos, para tener sentido de pertenencia de todo lo que Dios nos ha dado. Entonces es bien importante que se hable este tema en esta noche. Le invito a que ore conmigo, pues es necesario siempre colocar el nombre del Señor en todas las conversaciones, y me gusta que sea Dios que esté en cada una de las cosas que hablemos, que conozcamos, porque la gloria es para Él. Entonces, si la gloria es para Dios, lo primero que tenemos que hacer es orar. Padre, te damos gracias en esta noche que estamos delante de tu presencia, bendito Dios. Colocamos todo lo que vamos a hacer en este momento en tus manos. Te pedimos que nos direcciones y que todo lo que hacemos sea de bendición, sea no para vanagloria del hombre, sino para tu gloria, para tu honra, para que los hermanos también puedan aumentar en fe con estos testimonios, con estas experiencias que contamos, con estas vivencias. En el nombre poderoso de Jesús invito tu presencia a todo este tiempo que vamos a estar compartiendo con mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, pues estaré hablando en esta oportunidad, en esta primer parte de lo que vamos a hablar. Voy a hablar acerca de la visión, de cuál fue la visión con respecto al tema del templo, a la construcción del templo, de adquirir todo lo que tenemos en este momento. Pero primero quisiera leer Habacuc capítulo 2, del verso 2 al 3. Y dice la palabra del Señor en Habacuc 2, del verso 2 al 3. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. La visión, Dios la colocó en mi corazón, porque de hecho la visión estaba en el corazón de Dios. Nosotros iniciamos el Ministerio Fuente de Vida en San Carlos, en la parte de abajo de Suba, y allí iniciamos nuestro ministerio en el año 2001. Pero básicamente estaba en el corazón de Dios un sitio estratégico. Siempre prediqué que la iglesia no debía estar escondida por allá en el peor rincón de la ciudad o algo así. La iglesia, el templo debía estar, o la iglesia del Señor también debía estar en un lugar visto, en un lugar donde, así como habían sitios de buen nombre, la iglesia del Señor también tenía que estar ubicada en un buen sitio. Eso se predicó por mucho tiempo, eso se compartió en muchas prédicas y al liderazgo se le hablaba del tema y todo, hasta que un día un líder me dijo: pastor, todo lo que usted ha venido predicando, todo lo que usted nos ha venido compartiendo de que la iglesia aquí tiene que quedar en un lugar estratégico, le cuento que hay un sitio que están arrendando y allí se podía trasladar la iglesia. Yo le cuento que en realidad estábamos muy cómodos, yo le cuento que en realidad estábamos muy bien allá, y básicamente nosotros allí teníamos iglesia infantil, el lugar de reunión, pero ya estaba quedando pequeño ese sitio y todo eso, pero apareció este lugar y la verdad era demasiado grande en comparación al grupo de personas que teníamos allá. Teníamos dos reuniones, una como de 100 personas y otra como de 140, o sea, por ahí promedio unas 240, 250 personas.
pero que sabíamos que este lugar era muy grande para esa fecha. Y estuve en el sitio, sentí de Dios que era algo impactante esta esquina, sentí de Dios que este lugar era apropiado para funcionar en este lugar y honrar el nombre del Señor y todo, inclusive la tarima, todo ese lugar, la silletería, la batería de baños que se iba a montar, y era una bodega en este lugar que estaba realmente un poco feita, pero era el sitio amplio para nosotros establecernos acá. Entonces iniciamos en arriendo en este lugar, tomamos ese reto porque era pagar 3 veces más que lo que pagábamos al otro lado, y asumimos ese reto en fe. Dentro de esa visión, sabes que en este lugar la mitad de la iglesia promedio se quedó al otro lado, no caminaron con la visión. Aquí yo te quiero meter en esta palabra, que es importante, que cuando la visión es de Dios, si tú la sigues, tú eres bendecido a través de la visión del Señor. Y creo que Dios nos coloca en este lugar, nos empodera, y básicamente también trajo nuevas personas, nuevas familias. En la sola inauguración de este lugar tuvimos 600 personas. Realmente se duplicó un poquito más del número de personas que teníamos abajo rápidamente, porque Dios estaba en el asunto. Entonces básicamente iniciamos acá a acomodar todas las cosas, a comprar nuevo sonido, a comprar mucho más sillas, todo fue fuerte allí, pero el Señor estuvo con nosotros en esa primera proyección. Bueno, esa es la primera parte que quería compartirles, y luego vamos a ver la segunda parte de todo lo que tiene que ver con este templo que se hizo para Dios. Y en la compra de este lugar hay una historia muy interesante que podemos contar en el día de hoy, porque fue de la manera como Dios nos direcciona. Después de estar en este lugar para comprar este lugar, después de estar en arriendo en este lugar para comprarlo, adquirirlo, ya estábamos como prácticamente un poco más cómodos en arriendo, todo muy normal, todo, qué sé yo, organizándose de la manera que estaba, y vino a mi espíritu el sentir del Señor de adquirir este lugar. De pronto lo que se había hablado, de pronto por lo que se había creído, viene a mi espíritu el Señor y me dice: es buen momento para comprar. Empecé a orar promedio unos 2 meses, y estando orando hice una reunión de junta de ancianos para tomar esa decisión. Pero no sabíamos que la sorpresa que nos tenía Dios, y fue que después de habernos reunido con la junta de ancianos, donde tuve el respaldo de la junta para pastor, tuve el respaldo de la junta para que ellos me dieran también el aval para comprar este lugar. Obviamente me dijeron: pastor, llegó la hora de adquirir este lugar, gloria a Dios, qué bonito, pero todo estaba bastante difícil. ¿En qué sentido? En que en realidad tenía un costo demasiado alto y un poco difícil para adquirirlo por la parte económica. Pero empezamos a orar también allí con la junta, y en esos mismos días, cuando había hablado con la junta de ancianos de la iglesia y diaconado, el antiguo dueño de este lugar me dice: pastor, necesito hablar con usted. Estoy en los Estados Unidos ya hace como 6 meses, pero voy a ir a Colombia porque quiero hablar con usted. Y yo le dije: yo también necesito hablar con usted. Cuando nos sentamos, que llegó la hora de la cita, en ese momento él me dice: ¿qué tiene que decirme, pastor? Y le dije: queremos comprar el lugar. Y él me dijo: preciso eso quería hablar con usted, porque yo tengo la necesidad también de vender el lugar y todo, y quería saber si usted lo quiere comprar. Y él me dijo: ¿cómo sería la negociación? Y yo le dije: le tengo una propuesta. Yo fui preparado. Yo no fui a ver si se podía, a ver qué. Yo fui preparado con una propuesta
y básicamente sobre la mesa le puso una propuesta si podíamos comprar en un año y durante los 11 meses hacerle varios abonos y el último mes darle el último porcentaje para pagar este lugar. Y en realidad era imposible para el hombre, pero era posible para Dios. Y le dije al Señor, ¿cómo lo hago? Y Dios me dijo, Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y ese fue el verso que se colocó a mi derecha en la pared, en grande. Todo el que entraba al templo veía ese verso cuando decía, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y yo le dije, Dios, dame una estrategia, cómo comprar este lugar, cómo hacer que la gente entre en la visión y crean por este lugar. Y sucedió que Dios me dice, colocarás en esa pared un mural donde cada ladrillo que la gente vaya a dar será $1.000.000. Hicimos 320 ladrillos porque ya teníamos un dinero ahorrado. Durante 5 años Fuente de Vida había ahorrado un dinero base allí como promedio el 20% de lo que valía este lugar, y colocamos allí en la pared cada uno un ladrillo, cada ladrillo $1.000.000, y se fue llenando la pared hasta reunir los 320 millones de pesos que hacían falta para comprar este lugar. Hay algo muy particular que yo quisiera contar en esta historia, y es que faltando exactamente una semana, no tenía el dinero completo, eran 230 millones que había que pagar, y de todos lados la gente dio, la gente aportó, familiares también de mi esposa, familiares míos aportaron, mi padre en esa época todavía estaba en vida, él también aportó, y aportaron todos para la construcción del templo, pero aún así faltaron 65 millones de pesos. Y llegó la hora del cierre, de pagar absolutamente todo, hacer escritura, y no tuve manera donde conseguir los 65 millones de pesos que hacían falta. Y oré a mi Padre, que ha sido el que me ha respaldado con toda esta visión de este lugar. Y el Padre Celestial me instó a que yo permaneciera en fe hasta el último momento, y ese permanecer en fe, llegó la hora de citarnos con el antiguo dueño, y hacía falta ese otro dinero. Yo llegué como un poco, qué sé yo, bastante preocupado de pronto de cómo podría, cuál sería la reacción de él. De pronto se podía retratar, aplicarnos la norma que teníamos ahí, la cláusula que teníamos de incumplimiento, y se nos cayera el negocio. Eran tantas cosas complicadas que teníamos que enfrentar allí, pero yo fui seguro, porque a mí quien me puso en esto, quien me colocó en este propósito fue Dios. Me senté con él y entonces le dije, le tengo una buena y una regular. Me dijo, deme la regular primero. Le dije, me hacen falta 65 millones. Me dijo, ¿cuál es la buena? Que le tengo 155 millones. En este preciso momento entramos al banco y le saco el cheque gerencia, y ahí está esa parte. Yo pensé como ilusionarlo de esa manera, pero él sabía, y yo era consciente que había una promesa de compra-venta donde ya yo estaba quedando mal. Pero el Espíritu Santo de Dios se glorificó, porque Él me dice, pastor, y me da una palmada en el hombro y me dice, no se preocupe, pastor, ¿qué necesita? Le dije, necesito 3 meses más para pagar los 65 millones. Dijo, no hay ningún problema, hagamos escritura ya, y esos 65 los dejamos aquí con un documento, y y gloria al Señor. No tiene usted idea el peso tan grande que se me quitó de encima, porque el Señor se glorificó. Pudimos pagar a los 3-4 meses. Yo le pedí 3 meses, él me dijo, no hay problema, le doy 6 meses y todo, hágalo como usted le parezca allí, no hay ningún problema. Y aceptó de esa manera. Al 4.º mes, el Espíritu Santo de Dios se glorificó, porque estaba la totalidad del dinero, pudimos pagar, y este lugar, gracias al Señor, no se le debe a ningún banco. Este lugar es una casa que el Señor nos ha dado para que juntos podamos glorificar a Dios, para que juntos podamos bendecir el nombre del Señor. En realidad fue de mucha bendición todas las personas que también creyeron en fe al sembrar.
y sembramos en este lugar, y yo conozco ya muchos testimonios de personas que sembraron en este lugar. Hoy por hoy pudieron pagar sus créditos en sus bancos, que tenían sus casas hipotecadas. Muchos de los que sembraron en este lugar no habían tenido nunca un vehículo, y el Señor les multiplicó las finanzas y ellos han comprado su carro. Muchos de los que sembraron en este lugar no tenían empleos en esa época y hoy por hoy tienen su empleo. Muchas de las personas que sembraron en este lugar no tenían una casa propia y el Señor se las ha dado. La verdad, Dios cumple cuando dice la palabra del Señor que el que siembra escasamente recogerá escasamente, pero el que siembra abundantemente, abundantemente recogerá. Y básicamente eso fue un tema que yo prediqué mucho en esa época, de la necesidad de sembrar. Hay un montón de personas, y yo soy uno de ellos también, que nuestras hijas no eran profesionales en esa época, y el Señor nos dio la fuerza, la capacidad, los recursos, el dinero para que se graduaran y estudiaran. Pues sí que Fuente de Vida tiene una historia muy bonita que contar. En cuanto a eso, agradezco a Dios y a aquellas personas que abrieron su corazón para sembrar, para comprar este lugar, y yo sé que Dios no los ha dejado avergonzados en sus finanzas, que Dios los ha bendecido también, y ha sido algo poderoso lo que el Señor ha hecho con sus vidas. Una vez más les digo a ustedes, gracias por creer en la palabra de Dios y por creer también en nosotros como ministerio. Entonces, gloria al Señor por esta etapa. Hay algo más que quiero contar, y en realidad quisiera que ustedes de pronto también puedan seguir escuchando y aprendiendo de estas vivencias que nos han servido a nosotros, porque en el próximo punto les voy a hablar un poco acerca de cómo luego se construyó el lugar, cómo luego se le hizo una transformación a este lugar. Entonces creo que sigue siendo interesante la historia y la vivencia en esta noche que usted va a aprender. Ok, y creo que muchos también están interesados en saber y conocer cómo se construyó este lugar. Entonces, básicamente, después de que se compra este lugar y todo, donde realmente le habíamos hecho algunas adecuaciones, de pronto muy particulares, colocamos un techo en cubetas de huevo, que eso era muy particular para nosotros, para la acústica y todo eso, para que de pronto en este lugar se escuchara mejor la alabanza, las prédicas, y todo eso tenía mucho eco. Y básicamente también el piso y todo eso, y las instalaciones que no teníamos, porque este lugar no solamente se hace con el fin de un capricho del corazón del hombre ni nada, sino necesitábamos las oficinas que hoy por hoy, gracias al Señor, tenemos. Necesitábamos los salones para las clases de los niños, necesitábamos salones para los discipulados, también estábamos necesitando una vivienda en este lugar para las personas que viven acá y que también estén allí pendientes de todo el desarrollo del templo y todo el funcionamiento, ¿verdad? Entonces básicamente vimos la necesidad también de construir, de adecuar y todo, y empezamos también nuevamente a orar. Yo recuerdo que en esa época me reuní con 2 ingenieros de la iglesia, y básicamente ellos me asesoraron y me dijeron: pastor, no se puede construir así de entrada sin dinero, se necesita dinero. Yo, dinero otra vez, como para pedirle a la gente nuevamente dinero y hacer eso. No, pastor, no hay otra manera que se pueda hacer, es necesario que esté por lo menos, aunque sea la tercera parte del presupuesto para poder dar inicio. Y lógicamente salí un poco desilusionado de esa reunión que tuve con ellos, porque en realidad se necesitaban 200 millones para dar inicio, y una proyección seria, obviamente hecha por un ingeniero de la iglesia que ellos ya conocían, tenían el conocimiento de cómo construir este lugar. Pero en realidad yo salí un poco desilusionado de la reunión, porque dije: ellos tal vez no le creen a Dios, yo le creo al Señor, es la fe que tengo. Pero no se trataba de creer o no creerle a Dios, sino de una manera responsable. Para emprender una construcción era necesario tener una licencia, era necesario tener un dinero para dar inicio a una construcción.
Y sucedió que después caí en cuenta que ellos tenían toda la razón. Empecé a mover la iglesia para construir, hermanos, vamos a construir. Hay que seguir sembrando, hay que continuar con esa fe para lograr esos objetivos. Y la gente nuevamente se une para seguir sembrando, para seguir dando para la obra. Y logramos reunir 180 millones. No los 200, pero sí 180 millones. Yo le dije a los dos ingenieros que teníamos en la iglesia, en ese momento hay uno que ya partió con el Señor y lo quiero mencionar porque obviamente mi coronel Octavio Riveros, que está en la presencia del Señor, fue clave allí porque él estaba muy de cerca conmigo allí. Él también le oró a Dios y me dijo: mi pastor, el Señor me ha dado una palabra para la construcción. Y obviamente usted sabe que a veces la gente se acerca a uno y le dice cosas y esto, pero uno siempre quiere que Dios le hable directamente a uno, le muestre las cosas. Pero en ese momento yo quisiera leer el verso que Él me dio para la construcción y lo quiero recordar en esta hora, que está en Nehemías capítulo 2, verso 20. Y dice la palabra en Nehemías 2:20: y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Sobre todo la primera parte del verso que dice que el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Mucha gente a veces es contradictoria cuando hablamos, o bueno, no les gusta que uno hable de prosperidad, pero prosperidad está en toda la Biblia. Y el Señor dijo que nos prosperaría. Yo le di esa palabra a la iglesia. Cuando mi coronel salió de la oficina, yo medité como un día y dije: tiene razón, esa es la palabra que estábamos esperando, la palabra rema para este tiempo. Y yo le transmití a la iglesia esa palabra de que el Dios de los cielos nos prosperaría y nosotros sus siervos nos levantaríamos y edificaríamos. Y así lo hice, estuve hablando a la congregación. De esa manera la congregación se metió una vez más en la visión y gloria al Señor. Después hicimos allí todo lo que fue para licitar y quién podía construir este lugar, hacer todo lo que era la estructura para este lugar. Inmediatamente eso se fue como a 260 millones de pesos. Y la gente, en la medida que también empezó a ver cómo la obra de Dios avanzaba, la gente empezó a aportar, la gente empezó a dar. Se me abrieron nuevamente los cielos para este lugar y Dios permite que nosotros levantemos este lugar como así de bonito como usted lo ve. Y lógicamente vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y el Señor nos permitió tener, qué sé yo, nueva silletería. Pues todas esas cosas empezaron a cambiar. En oficinas todavía aún nos faltan unas partecitas allí, pero se pudo colocar una oficina bien bonita como la que ustedes ven. De hecho, ni siquiera era del todo mi visión, del todo mi deseo, pero los ingenieros que me asesoraban me decían: pastor, Dios le colocó en su corazón la visión de un lugar precioso, bendecido como es este, grande, y ahora el Señor le dio la victoria a su oficina. Debe ser una bonita oficina y todo. Yo quería un lugar normalito para atender a la gente. De hecho, no me gustaba una oficina tan grande porque decía: me da frío, y es más confortable una oficina un poco más pequeña. Pero ellos, en el corazón estaba la visión de algo grande que el Señor puso en su corazón, y se organizó bien bonita la oficina. También otra persona, Dios tocó el corazón y regaló el atril donde nosotros hoy por hoy de vidrio que nosotros tenemos para predicar allí la palabra del Señor. Después la iglesia también le creyó a Dios por un sonido, cambiamos el sonido y se colocó un mejor sonido. Y así sucesivamente el Señor nos fue dando todas las cosas. Los hermanos
también nos colocaron algunos en los pisos sin cobrar nada. Toda esa mano de obra también ellos participaron, y así sucesivamente el Señor se iba glorificando en cada cosa. Se hizo un apartamento para las personas que viven acá y están allí pendientes también del desarrollo del templo y todo del funcionamiento también de las cosas acá. Ha sido Dios quien ha bendecido en cada área todo lo que ha sido el crecimiento de la obra de Dios y en especial de este templo. Y allí una vez más se reúnen 720 millones de pesos y se construye el templo que usted ve ahora. O sea que dentro de la compra 500 millones de pesos y 720 millones de pesos en la construcción, sin contar todas las demás cosas que hemos venido haciendo poco a poco. Este lugar nos los ha dado el Señor. No es el templo del pastor Lácides, es el templo de la iglesia Fuente de Vida Eterna. Entonces en este lugar nos ha colocado Dios, y básicamente este lugar está precisamente para tu servicio, para que tú recibas de la palabra, para que tú recibas de parte del Espíritu Santo, para que tú aquí crezcas también con cada discipulado, con cada mensaje, con cada palabra que se te transmite. Entonces esta es tu casa. En realidad el Señor nos coloca acá para también tu vida tenga un crecimiento en tu ministerio también, porque muchos ministerios sé que van a salir de este lugar y Dios va a utilizar tu vida para un crecimiento sobrenatural en esta ciudad o en Colombia o en cualquier lugar donde Dios te ponga. En esta hora, entonces, mis amados, yo los invito a que usted vaya, esté dispuesto a escuchar la proyección de lo que viene. ¿Qué viene ahora después de todo esto que el Señor nos ha dado? ¿Qué viene ahora? Yo los invito a que también te conectes allí con el siguiente paso. ¿Qué es la proyección a futuro del Ministerio Fuente de Vida en este lugar? Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis 21:6, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ese es el texto clave de esta visión, de este ministerio, que siempre estuvo en el corazón de Dios, que ha estado con sus planes y sus propósitos establecidos sobre nosotros, y aquellas personas también que han creído en esta visión que el Señor nos ha dado en este lugar. Muchas familias han sido bendecidas en el área espiritual principalmente, porque recuerde que la bendición se desata es internamente hacia afuera, cuando tú creces espiritualmente. Muchas familias han sido bendecidas, muchas personas han podido ser cambiadas y transformadas por el poder del Espíritu Santo. Este ha sido un lugar de mucha bendición para muchas personas. No lo digo solamente como pastor, que yo quiera decir lo mejor o hablar lo mejor de mi iglesia o de mi congregación. Lo digo porque muchas personas ya lo han manifestado, ya lo han dicho cuando se van hacia otras ciudades, cuando se van hacia otros países, y nos cuentan y nos dicen la falta que les hace el ministerio. Bueno, yo les prometí hablar acerca de la proyección del ministerio de aquí en adelante. ¿Qué viene? ¿Qué nos deparará el Señor después de todo esto? Usted sabe que un ministerio, una iglesia, la proyección son almas. Almas para Cristo. Nosotros hemos creído en un lugar donde se ha construido, donde se ha hecho, donde tiene la capacidad para 400 personas aproximadamente. Tenemos 3 reuniones los días domingos, donde casi la mayoría de las reuniones se está llenando el lugar y todo eso. Entonces necesitamos un espacio más grande, un lugar más amplio, y creemos a Dios que el Señor nos dará también la manera para extendernos, para poder crecer. Entonces básicamente un día le creímos a Dios por un lugar cuando inició Fuente de Vida para 80 personas, y el Señor permitió que ese lugar se llenara completamente. Luego creímos por otro lugar para 160 personas en la misma cuadra, el doble de lo grande de ese lugar,
y el Señor permitió que rápidamente también se llenara ese lugar. Luego creímos por este lugar y el Señor nos dio este lugar no solamente en arriendo, sino que lo pudimos comprar, y también no solamente que lo pudimos comprar, sino que lo pudimos edificar. Por eso hemos visto la mano de Dios, hemos visto el respaldo del Señor en todo esto. Y yo quiero pedirte algo, iglesia, en esta proyección para un templo para 2.500 personas, que es lo que queremos a una ampliación u otro lugar si Dios así lo quisiera. Pero básicamente ya estamos establecidos en esta esquina. Anhelamos poder comprar las casas de al lado y todo eso con el fin de que se pueda hacer un templo con capacidad para 2.500 personas. La visión se va haciendo a corto, a mediano y a largo plazo, y nuestro mediano plazo tiene que ver con un templo para 2.500 personas, con sus parqueaderos y todo. Entonces, en realidad, hoy estoy hablando a aquellos hombres de fe, aquellas personas que le han creído a Dios. Si usted dice, ¿de dónde y cuándo? Pastor, nos hablas en medio de la pandemia, en medio de la crisis, nos hablas de esto. Recuerde que no es su dinero, es el dinero de Dios el que lo pone en cada sembrador. La palabra dice que Dios da pan al que come y semilla al que siembre. Yo solo le quiero pedir algo en este momento, y es que se una conmigo en oración. No es más lo que tienes que hacer en este instante. Y el Señor, en el momento que me indique y que me dé el aval, yo voy a empezar a avanzar, qué sé yo, a comprar casas de las que están a nuestro alrededor o algo así. Pero nosotros por ahora estamos pidiéndole a Dios que nos restablezca y nos dé la bendición de podernos reunir y todo. Y después que pase todo esto, usted va a ver cómo Dios se va a glorificar, porque ya viene una proyección a futuro de crecimiento. Y así es como Dios lo ha permitido. Dios a cada pastor le ha dado un talento, o le ha dado una capacidad para pastorear. Y en este lugar yo creo a Dios que hay miles de almas que vendrán a los pies del Señor. Miles de familias. Suba es una localidad bastante grande. Y yo le creo a Dios que el Señor nos dará los recursos, que el Señor pondrá los recursos en las personas que van a sembrar a futuro y todo para este propósito. Pero todavía, para que usted no se esté alarmando, yo ya quiero unir a la iglesia en un propósito, y es en orar. Vamos a orar. No queremos en este momento ponernos a hacer nada que no sea dirigido por Dios. Yo en los cambios anteriores que dio la iglesia, siempre me moví direccionado por el Señor, y estoy esperando el aval de Dios, cuál sería el momento apropiado para nosotros ampliarnos. Como bien tú sabes, en este momento lo que queremos es que nos reabran nuevamente, nos permitan funcionar nuevamente con los diferentes servicios, con los diferentes cultos, ¿verdad? Eso es nuestro anhelo, de venir a adorar y glorificar a Dios. Pero después de eso, siga orando. A partir de hoy te invito, te convoco a orar para pedirle a Dios que si en el Señor está ese propósito, yo sé que los sueños se van a cumplir, y yo sé que los deseos de Dios son perfectos, los planes y los designios de Dios son perfectos, y Dios no falla. Por eso en esta hora, en esta proyección que yo te he venido hablando, usted sabe, cuando llegamos a esta esquina, aún la avenida hacia abajo no se había terminado. Cuando yo conocí esta zona por primera vez, esto estaba lleno de potreros. Ahora todo esto está construido, todo esto tiene edificios, familias, muchas personas. Pues sí, que no es la ambición del hombre, es la visión de Dios de recoger la cosecha de almas en estos últimos tiempos. Mientras todo el mundo se está preparando para todo lo que se está presentando, todo lo que está viniendo en este tiempo, yo como pastor en este momento me estoy preparando para una cosecha de almas, que muchas personas llegarán a los pies de Jesús, y tenemos que tener un lugar donde albergar a la gente, donde recibir a las personas. Tenemos que tener toda una infraestructura física para poder desarrollar el ministerio. Así que, mi amado, si tú amas tu casa, porque esta es tu casa, tienes que tener sentido de pertenencia. Si estás en Fuente de Vida, esta es tu casa. Todo lo que hay aquí es de todos.
para disfrutarlo. Vemos todas las áreas que tiene la iglesia para que usted las pueda disfrutar. Sus hijitos vienen a la iglesia infantil, reciben su clase en sus salones. Ya no era como antes, que tocaba de pronto en el pasto, tocaba, qué sé yo, para poder recibir la clase o algo. Dios nos ha dado un lugar confortable, pero yo en esta hora, a través de esta vivencia que te he venido contando, yo te quiero meter en la visión para que tú empieces a orar. Ora con ese corazón, no haga oraciones contrarias como hacen mucha gente, de pronto enemigas del ministerio o algo así, o enemigas de la iglesia, como le pasó a Nehemías. Se le levantaron de su misma gente enemigos contra él. Yo quiero que tú estés en un mismo espíritu, en una misma visión con el ministerio, orando y diciéndole: Señor, mire usted cómo se prepararon para la pandemia, cómo prepararon a Corferia para todos los enfermos que iban a llegar. Iglesia Fuente de Vida, tienes que prepararte también para lo que viene, para lo que Dios va a dar. Lugares espaciosos para que mucha gente venga a recibir a Dios y mucha gente reciba del Señor, y muchas familias sean transformadas y muchas personas sean cambiadas y muchas personas sean sanadas también. Entonces, básicamente es eso. Gracias por este espacio de tiempo que el Señor nos permite estar juntos compartiendo y recibiendo de parte de Dios esta dirección. Los bendigo en esta hora, en esta noche, para que usted pueda disfrutar también allí en casa con su familia, su espacio de tiempo, y orar juntos por la visión que Dios tiene para este ministerio. Déjeme orar para poder finalizar en esta hora. Y ore conmigo. Señor, te damos gracias, muchas gracias por la manera como tú te has glorificado en este lugar, en esta casa, en este templo que nos has dado para disfrutar y reunirnos todos juntos a adorar, a glorificar el nombre del Señor. Gracias, mi Rey amado, porque tú lo has hecho, porque tú lo has dado para con nosotros. Ahora oro en el nombre poderoso de Jesús, porque desates bendición en cada casa, en cada familia. En medio de la situación que estamos viviendo en este tiempo, ya no nos vamos a quedar más lamentándonos, ya no nos vamos a quedar más allí dando vueltas. En el nombre poderoso de Jesús, yo hago una oración ahora, que así como mucha gente sembró en un momento cuando se compró este lugar y en un momento cuando se construyó en este lugar, yo desato ahora cosecha en el nombre poderoso de Jesús, y no tendrán falta de ningún bien. Y en el nombre poderoso de Jesús, en sus casas, en sus hogares, vendrá la bendición financiera para sus vidas, conforme han creído. Asimismo también reciban ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Yo desato unos días llenos de tu gloria, llenos de tu bendición por el poder de tu palabra. Gracias, mi Rey amado. Amén y amén. Sé que será el mismo Dios que nos ha venido respaldando, el mismo Dios que nos va a guiar para saber cuáles son las nuevas metas que tenemos que emprender y cómo lo iríamos a hacer. Yo mismo no sé exactamente cómo tendríamos que diseñar cada cosa, cada paso, pero el Señor nos va a dar allí la victoria de todo lo bueno que viene para este ministerio. Los bendigo. Desde aquí les mando un caluroso abrazo. Los amo con todo mi corazón. Reciban ese abrazo virtual. Que pasen una feliz noche. Dios les guarde. Dios les bendiga.